Saludos, saludos a este espacio, la doctrina de la Iglesia desde Radio María, República Dominicana. Agradecidos de Dios por el privilegio que nos concede de llegar a sus hogares, de llegar a su oficina, a su vehículo y a todos los lugares donde nos escuchan. Así es que muchas bendiciones desde ya, pidiéndole también la intercesión de la Santísima Virgen María. Ya está conectado con nosotros Andrés Peguero Nene de la parroquia San Vicente de Paúl, el hombre de la batería. Así es que mucha bendición, muchos saludos, Nene, a toda tu familia y a toda la feligresía de la parroquia San Vicente de Paúl. Vamos tenemos en los controles a Wilson, me está haciendo seña ahí, yo creía que era un amé, pero ya caí en la cuenta que era Wilson en los controles, así que agradeciendo también su vida y el ministerio que ejerce con nosotros. Vamos a ponernos en manos de Dios nuestro Señor con la oración que Jesús nos enseñó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué emoción! Vamos a ver. ¿Dónde nos quedamos y con qué seguimos? Sonia Sinin o Sinin, ¿cómo se pronuncia? Mi madre, ¿de dónde eres tú? Escríbeme, qué bonito. Pues en el espacio anterior compartíamos un texto muy lindo de San Pablo a los Romanos, capítulo 12. Los recuerdo. Les exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable. Tal es su culto espiritual. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien, transfórmense mediante la renovación de la mente. ¿A qué venía este texto? A que estamos en la Constitución Apostólica Fidei Depositum, el depósito de la fe por el que el Papa Juan Pablo II, en octubre del año 1992, proclama el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos habíamos quedado en este párrafito hermoso que dice que el Catecismo ofrece orientaciones para la renovación del pensamiento, de la actividad, de costumbres, de fuerza moral, de alegría y de esperanza, que es el objeto o ha sido el objeto del Concilio Vaticano II. Y todo el programa anterior había quedado hablando de la renovación del pensamiento. Y el motivo de haber leído este texto es que San Pablo habla de la renovación de la mente. Y decía que desde la psicología, incluso hoy día, en el funcionamiento ordinario del ser humano, en un proceso de derecha a izquierda, está conducta, emoción y pensamiento. Nosotros actuamos conforme a lo que sentimos y sentimos conforme a lo que pensamos. Por tanto, una renovación del pensamiento supone una renovación también de la conducta en último término. Hablaba de esta distinción que hace el teólogo dominico Edward Schillebeeck sobre el referente real de Dios y el referente disponible de Dios. El referente real de Dios es quién es Dios en sí mismo, y solo Dios sabe quién es Él. Y el referente disponible de Dios es lo que nosotros sabemos de Dios a través de las mediaciones. Y las mediaciones fundamentales para nosotros son la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, que son las tres fuentes de verdad de la Iglesia Católica. Y que nosotros nos regimos no por el referente real de Dios, porque no sabemos quién es Dios, sino por el referente disponible de Dios. Pero el problema está en que el referente disponible de Dios, o sea, lo que nosotros sabemos de Él, lo que hemos creído y vivido y aprendido por estas mediaciones, es imperfecto. Al ser imperfecto puede llegar incluso distorsionado. Y yo mencionaba un cuadro, este cuadro del gran poder de Dios,
que estaba en muchos hogares, un cuadrito que tenía un viejo barbú y un ojo que decía Dios lo ve todo, y una mano y una pluma que decía Dios lo escribe todo, y una oreja que decía Dios lo oye todo, a muchos nos llegó y nos marcó esta imagen de Dios falsa, evidentemente, y creímos que Dios nos estaba acechando y que Dios lo estaba escribiendo cada vez que cometíamos un pecado. Entonces, importante para renovar el pensamiento, hay que renovar la idea de Dios que tenemos y que manejamos y que seguimos. Entonces, una madre que se muere un hijo ponía el ejemplo de que muchos creyentes le ponemos la mano en el hombro y le decimos, doñita, tranquila, que eso es voluntad de Dios. Y yo decía, ¿cómo tú lo sabes que eso es voluntad de Dios? ¿Qué imagen de Dios estás manejando para decirle a una madre que su hijo murió por voluntad de Dios? Porque en el fondo, si tiramos del argumento decir que una cosa es fruto de otra, es que esta primera es causa de la segunda. O sea, tu hijo está muerto, voluntad de Dios. O sea, que tu hijo se murió porque Dios quiso o porque estaba en su proyecto. ¿Y cómo digiere una madre una cosa así? Ponía un ejemplo todavía más cruel, y que nosotros paradójicamente alabamos de manera extraña. Yo decía, hay cosas que han pasado lamentablemente. Una persona está dando un testimonio porque sobrevivió a un accidente y estamos alabando a Dios cuando él está diciendo que de 4 que iban en un vehículo, solo él sobrevivió. Bendito sea Dios, qué grande es Dios que te salvó, y alabamos a Dios sin darnos cuenta que eso es un acto de sadismo y de salvajismo, porque fallecieron 3. ¿Cómo que gracias, Señor? Entonces, aquí es que tenemos que tener cuidado con qué imagen de Dios estamos trabajando. Yo no digo que no haya que dar gracias porque ese hermano sobrevivió, pero de ninguna manera podemos suponer que eso estaba en el proyecto de Dios, porque qué proyecto tan burdo es este, que Dios permite que 3 de sus hijos se mueren y que uno sobreviva. ¿Para qué? ¿Para qué lo dejó vivo? ¿Para que dé un testimonio? Pues a Dios que busque otros consejeros porque le están fallando lo que tienen, si ese es el proyecto de Dios. Entonces, tener nosotros cuidado con este criterio que estamos manejando de Dios, porque estamos abusando de ese nombre y haciéndole creer. También les contaba de esta señora que después de una misa me dijo, padre, he sentido un alivio tan grande ahora. Y yo dije, ¿por qué, mi querida? Me dice, es que desde hace 5 años yo odiaba a Dios, porque me hicieron creer que mi hijo Dios se lo llevó. Claro, ¿qué es lo que le estamos diciendo nosotros a la gente? Por eso en lo personal yo nunca digo nada. Voy a un funeral, si puedo le doy un abrazo a esta persona que yo conozco, a lo más Dios te bendiga o estoy contigo, pero yo no digo más, porque estoy metiendo a Dios. Mira, esto no lo dije en el espacio pasado, pero ahora me llegó a la mente. Cuando yo trabajaba hace 9 años en los llanos de San Pedro de Macorís, entre los Batelles, que tengo un recuerdo muy, muy querido de esta gente hermosa, falleció un señor, pero muy joven, que yo conocía, llamado Martín, y él, como la mayoría de hombres de los Batelles, se gana la vida picando caña, cortando caña. Y un día él estaba junto con otros y se quitó las botas. Vino un rayo y lo mató. Miguel, recuerdo su hijo, en ese momento tenía 15 años, y me dijo, padre, ¿por qué Dios lo eligió a él? ¿Por qué él y no los otros? Le dije 2 cositas, pero no iba a abundar mucho, primero porque no me iba a comprender en ese momento. Pero yo sé que tal vez mucha gente le dijo, bueno, él y no otro porque estaba en voluntad de Dios, porque Dios tenía planeado, porque Dios, porque Dios. Y yo recuerdo que le dije a Miguel, mira Miguel, esta respuesta tal vez no te va a satisfacer, pero una respuesta muy elemental. Porque del grupo entero tu papá fue el único que se quitó las botas en un ambiente donde estaba lloviendo y estaba mojado. Vino un rayo y por eso solo él murió. Pero fíjense, entre esto que es la realidad, se quitó las botas y lamentablemente pasó lo que pasó, a inventarle 100.000 cosas de Dios para tranquilizarlo a él. Claro, porque es que desde que mencionamos a Dios es como, para que te estés tranquilo, mira, como fue él, que es el jefe de la vida, él hace lo que quiera y bueno, ya le llegó.
Pues no, no seamos tan crueles, seamos más verdaderos en este sentido. Así que, de manera en general, íbamos por esta línea de renovar el pensamiento y la idea de Dios para que nuestra actuación, nuestro actuar siga más conforme a su vida. Nos vamos a una pausa musical y seguimos en breve en su espacio La Doctrina de la Iglesia. Uepa, ya están apareciendo la gente, qué bonito, ¿eh? Muy bien. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cosa, aquí me escriben y firmen. Estoy hablando más bajito porque la garganta estoy fuera de servicio, así que es evidente eso. Lenin, Sonia. Sonia, ¿de dónde tú eres? ¿Dónde tú vives? Escríbeme algo, alguna parroquia, algún lugar para saludarte por este medio. Yankeri Tejeda. Ay, mi madre. Pues Yankeri, también dinos de dónde eres, de qué parroquia, de qué lugar. Y aquí te mandamos saludos. Qué bonito. Seguimos en este espacio, La Doctrina de la Iglesia, por Radio María. El Padre Anthony se dirige a ustedes. Estamos en la Constitución Apostólica, el depósito de la fe, y en la estrofa donde habla de la renovación del pensamiento, de la actividad y de la costumbre. Ya hemos finalizado esta parte sobre la renovación del pensamiento y agrega el documento, el Catecismo de la Iglesia Católica es una orientación para renovar el pensamiento, para renovar la actividad. Fíjense que pone la actividad después del pensamiento precisamente porque el documento sabe que nosotros actuamos conforme a lo que pensamos, que es lo que acabo de desarrollar. Entonces, renovar la actividad, el comportamiento, renovar las costumbres, renovar la fuerza moral, la alegría y la esperanza. Qué bonito. Vamos a continuar entonces. Dice esta Constitución: un catecismo debe presentar fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico. ¿Ven cómo ya ha descrito las tres fuentes de verdad? Sagrada Escritura, tradición de la Iglesia y magisterio, así como la herencia espiritual de los padres, de los santos y santas de la Iglesia. Herencia espiritual de los padres no se refiere a los sacerdotes. O sea, evidentemente, cuando habla de los padres de la Iglesia, está hablando de estos santos que no necesariamente tenían que ser sacerdotes, de los primeros siglos del cristianismo y que sucedieron a los apóstoles y con su vida y con sus escritos alimentaron y fueron revelando o ayudando a entender cómo el Espíritu Santo se iba revelando en toda la Iglesia, para permitir conocer mejor el misterio cristiano y reavivar la fe del pueblo de Dios. Debe tener en cuenta las explicitaciones de la doctrina que el Espíritu Santo ha sugerido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Es preciso también que ayude a iluminar con la luz de la fe las situaciones nuevas y los problemas que en el pasado aún no se habían planteado. Hoy tenemos muchísimas situaciones que realmente la Iglesia ha emitido juicios y que antes no teníamos esos problemas. Es verdad que el tema, por ejemplo, del aborto, de la eutanasia, no es nuevo, pero nunca tanto como ahora la Iglesia ha recibido tantos ataques por defender la vida como la hemos defendido como Iglesia Católica. Entonces estas son situaciones nuevas que no estaban en el pasado y que este catecismo tiene que tener la capacidad para iluminar la mente de los creyentes, porque nos hacen creer unas cosas que no es lo real. Les pongo un ejemplo con el tema de la eutanasia, que pasa lo mismo con el aborto, pero en otro sentido.
por poner un ejemplo, una situación que la iglesia desde el catecismo tiene que iluminar hoy y que posiblemente antes no estaba, al menos con la intensidad de ahora. La gente que está a favor de quitarle la vida a un ser humano para que no sufra en situaciones de dolor, y que mucha gente llama eutanasia, te quieren hacer creer que los católicos estamos a favor de que la persona sufra lo indecible solo porque no se le quite la vida. Y ellos están a favor de que la persona muera con dignidad. Y este morir con dignidad, cuando ya no hay posibilidad de recuperación, significa inyectarle una sobredosis de morfina y que muera en paz. Claro, y te pintan las cosas tan lindo y te dicen, ¿cómo vas a ver a tu papá o a tu mamá en esas situaciones, con tubos por todas partes, si ya no se puede más? Mejor déjalo que se vaya en paz. Esto es muy bonito, pero esta no es la solución, quitarle la vida a un ser humano. Los que están a favor de la eutanasia nunca nos han dicho que hay otros elementos que la iglesia maneja, como la ortotanasia, la cacotanasia, la distanasia, la eutanasia. No es lo mismo, pero te quieren envolver todo en unos términos que no favorece el que el creyente comprenda cuál es el fondo de la situación. Y al estar confundido porque le están diciendo una cosa por otra y no tiene argumentos a mano para poder entender la situación, entonces dicen, ay, pero es verdad, sí es mejor la eutanasia para que el viejito no sufra. No, hermanos, este no es el camino, esa no es la situación. Están quitándole la vida a un ser humano, y la iglesia no aboga nunca porque se deje sufrir lo indecible. La iglesia habla de medios proporcionados y desproporcionados de la medicina, y dice, con el enfermo hay que hacer todo lo que esté aprobado por la medicina hasta ese momento en el que está sucediendo, y hacer todo lo que se pueda por mantenerlo en vida. Pero si no es posible, la iglesia no aboga por medios desproporcionados, o sea, medios que todavía se están en experimentación, porque el ser humano no es un experimento. Si se ha utilizado todo lo que esté al alcance de la medicina y no hay perspectivas de recuperación, entonces la iglesia dice, déjenle morir en paz. Esto es distinto, pero no nos han hecho creer eso. Nos han hecho creer otra cosa para ponernos en contra de la iglesia o pensar que la iglesia está anticuada. Y no es así. La iglesia lo que pasa es que maneja un concepto de alguna manera divino y humano del ser humano, porque somos imagen de Dios, más respetuoso. La solución de los otros es matar, quitar vida. Con el aborto pasa igual. Solución, matar, quitar vida. Porque lo otro también a los estados les sale más caro atender al ser humano desde la concepción hasta su muerte. Entonces, el catecismo, como ven, intenta iluminar ese camino hacia Dios. Vamos a ver. El Catecismo de la Iglesia Católica constituye un servicio del sucesor de Pedro, el sucesor de Pedro en este caso el Papa Francisco o cualquier papa que venga, y su labor es el de sostener y confirmar la fe de todos los discípulos del Señor. Ustedes se acordarán el texto este bonito que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Fortalece a tus hermanos. ¿Sí? Le está encomendando un ministerio para que Pedro, como le dijo Jesús, cuando tú te vuelvas a mí, cuando te conviertas de verdad, fortalece y da firmeza a tus hermanos. Ese es el ministerio del Papa en la Iglesia Católica, el de sostener, el de fortalecer, el de acompañar. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica se constituye en el fruto más bonito de los últimos tiempos de ese ministerio de los papas, de acompañar, de fortalecer y de sostener en la fe a nosotros que somos las ovejas de ese rebaño del Señor. Este catecismo les ha dado para que les sirva de texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica, y muy particularmente para la composición de catecismos locales. Vamos a ver. Deja que ustedes lleguen a mi edad para que vean. Pero la mala hierba no muere. Entonces,
El catecismo de la Iglesia Católica es finalmente ofrecido a todos los hombres que nos pidan razón de la esperanza que hay en nosotros, que fue el texto que yo leí en el primer programa que tuvimos, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y quien quiera conocer lo que cree la Iglesia Católica. Finalmente termina el documento haciendo una referencia a María, Madre de la Iglesia. Mire qué interesante que esto fue en el año 92 y el Papa Francisco hace un mes posiblemente o menos acaba de declarar la memoria de María, Madre de la Iglesia, pero este concepto siempre ha estado en el seno de la Iglesia. María es madre de los discípulos del cuerpo de Cristo. Vamos a una pausa musical y en breve seguimos con su espacio La Doctrina de la Iglesia. Vamos a ver. Ay, mi madre, aquí me están escribiendo en qué. ¿Esto qué es? Portugués. Paulín Guri. Ana Reyes, presente. Qué emoción. Seguimos entonces. Lo sabemos. Mi gente querida, entonces ahora vamos a pasar. Hemos terminado el documento y vamos a pasar a otra parte ya. Seguimos en su espacio. La doctrina de la Iglesia desde Radio María, República Dominicana. Nos escribe Ana Reyes de la parroquia San Vicente de Paúl. Aquí ya estamos hablando en lengua. Paulín Guri, amén. Y ya me está escribiendo en un idioma que yo no entiendo nada. Si después encuentro un traductor Google que me puede escribir que yo pueda entender, perfecto. Porque esto no está en español. ¡Qué belleza! Sonia, Lenín, Yanqueri Tejeda y Nene siguen ahí vigentes. Perfecto. Ay, escribe Scarlett. Scarlett había escrito en estos días. Bendiciones a todos, Padre Anthony. Muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Nos es de mucho bien. A la vez quiero preguntar cómo debemos enfrentar los cristianos las diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas, ya sean agradables o no para nosotros. Es decir, vivimos o no bajo un pan divino. Paz a todos. Scarlett, cariño, vamos a ver, la pregunta está muy general. ¿Cómo debemos enfrentar los cristianos las diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas? Yo no te puedo dar una receta porque puedes vivir 20 situaciones distintas en un día, en una semana. Bajo la luz de Dios te podría decir algo muy general también. Si fueran cosas más específicas te puedo responder con mucho cariño cosas específicas, pero las situaciones que se nos van presentando a diario evidentemente tienen diferentes grados de dificultad y tú optas por una manera o por otra de enfrentarlo, depende de lo que estés viviendo. Por eso si me pones alguna situación más concreta, yo con muchísimo gusto te puedo responder. A la expresión de si vivimos o no bajo un pan divino, la expresión pan divino no lo comprendo. Entonces explícame qué significaría pan divino y yo con muchísimo gusto le doy seguimiento a tu pregunta. Vamos a ver. Entramos ahora en el prólogo del documento del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos terminado en este momento la meditación de la Constitución Apostólica, el depósito de la fe, y vamos a pasar ahora al punto 1 del Catecismo de la Iglesia Católica, que se titula
la vida del hombre conocer y amar a Dios. Y este primer punto comienza diciendo: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre, le llama y le ayuda a buscarlo, a conocer y amarle con todas sus fuerzas. Vamos a ver entonces, vamos a detenernos por aquí. Dios es infinitamente bueno y perfecto en sí mismo. Llama al ser humano para que tenga parte en esa sobreabundancia de gracia que es la vida divina. Y luego dice, le llama, le ayuda a buscarlo, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Atención, estos verbos que nos invitan a una acción específica: llamar, buscar, conocer y amar. Qué bonito. Esto puede ser un camino espiritual. Ojalá que ahora, por lo menos hoy, en esta semana, hasta el próximo espacio, podamos meditar cómo se ha ido cómo esto yo lo he sentido en mi vida. Si me he sentido llamado, a qué y cómo. Si he buscado a Dios o me he sentado para que Él me busque a mí, porque eso es una interpretación bonita. Estamos hablando siempre de buscar a Dios, pero ¿qué tal si Él es que me está buscando a mí y yo no me dejo encontrar de alguna manera? Tercero, para conocerle. Y cuarto, para amarle. Una canción bonita, vocacional, que dice: es imposible conocerle y no amarle. Es imposible amarle y no seguirle. Así que, qué bonito que comience ahora este documento, el punto 1 de la parte 1 del Catecismo de la Iglesia Católica, recordándonos este camino hermoso espiritual: llamar, buscar, conocer y amar. Y vamos a empezar entonces con el tema de la llamada en nuestras vidas como creyentes, ¿sí? Las cosas que voy a ir describiendo a partir de ahora valen para todos los creyentes, tanto los jovencitos y jovencitas que sienten un llamado vocacional, como para ti que tienes tu esposa, tu esposo, tus hijos, que trabajas, que tienes un compromiso en la iglesia, que no lo tienes. Yo voy a decir ahora, o voy a comenzar a describir 7 pasos que nos pueden servir para nosotros ir identificando y trabajando ese llamado que Dios me ha hecho en la iglesia. Porque a veces nos faltan pistas o nos preguntamos, ¿cómo yo sé que esto es voluntad de Dios? O a veces me atraen dos cosas, dos ministerios, dos estilos, dos cosas que parecen contradictorios. Por un lado, me decía un joven, por ejemplo, yo tengo inquietudes vocacionales de ser sacerdote, pero por otro lado yo quiero ser arquitecto, por ejemplo. Estas dos cosas en principio no son compatibles, en principio al menos. Entonces, les voy a ir compartiendo algunas pistas por las que nos puede ayudar a nosotros a ir descubriendo cuál es mi vocación en la iglesia. Y reitero que aunque estos pasos sirven para los jóvenes para discernir su voluntad religiosa, o sea, sacerdote o monja, pero nos vale para todos los creyentes. A ti, abuelita, que estás en tu casa, que ya tiene mucho tiempo entregado a tu iglesia, si quieres ayudar incluso a redescubrir. Una cosa muy linda de la llamada es precisamente que Dios te sigue llamando. Ahí el libro en el Apocalipsis que dice Jesús: mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré y me quedaré contigo. Y los que ya tenemos un par de días en este mundo, que ya no somos tan jóvenes, tenemos ciertas ventajas en esta llamada. Porque tal vez tú dirás, bueno, ¿qué llamada? Si ya yo tengo mi vida hecha, ya tengo mis hijos, ¿esto de qué me sirve? Pues te va a servir de mucho, porque ahora tenemos ciertas ventajas que no teníamos antes al discernir cuál es la llamada que yo creo de Dios. ¿Y qué es? Que cuando somos jovencitos, 14, 15, 17, 18, no tenemos en cuenta muchas limitaciones humanas porque nos estamos llevando el mundo por delante y tenemos fuerza para todo. Después de ciertos años, de ciertos estados de salud o de cierta vida, cuando tú disciernes sobre lo que tú crees que Dios te sigue pidiendo
ahora tú cuentas con algo que no contabas antes, y es la debilidad y la fragilidad humana que la has comenzado a sentir ahora y no la sentías antes cuando eras más joven. Entonces hay una ventaja y una belleza y una riqueza muy linda, tengas la edad que tenga y hagas lo que hagas. ¿Cuál es o cómo yo voy a discernir esa voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que Dios me está llamando? ¿Para qué me está llamando? O si yo creo que ya yo tengo mi vida consumada, terminada, haciendo lo que estoy haciendo, pregúntate, ¿y tú no crees que Dios ya te está pidiendo otra cosa? ¿Otro ministerio? Pues yo soy ministro de la palabra, yo soy conferencista, yo visito a los enfermos desde hace 20, 30, 5 años, no importa. ¿Y tú no crees que Dios te puede estar también llamando a otra cosa o a intensificar también ese ministerio perfectamente? La riqueza del Espíritu Santo es multiforme, es multigracia, da mucho así en todo tiempo, como la boda de Caná, que ¿cuántas vasijas? 6 de 100 litros cada una, las convirtió todas en vino. Dios siempre te da mucho más de lo que tú necesitas y mucho más de lo que tú puedes pedir o pensar. Entonces, en el estado de vida en que yo me encuentro, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué rumbo necesito o quiero tomar y cómo tomarlo? A partir de ahora yo voy a decir algunas pistas que nos van a ayudar a discernir un poco ese proceso. Finalmente vamos a una cancioncita. Hoy sí voy... Se nota que hoy voy forzado, así que cualquier cosa ustedes se pueden reír sin ningún problema. Que con tu amor me ofrece, toma mi corazón, con toda su pobreza, y así tuyo seré, viviendo en tu grandeza. Dame a beber de tu amor, y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor, y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor, y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor, y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. Nos escribe Carmen desde Brasil. Estoy escuchando el programa y creo que muchas veces queremos hacernos sordos a la escucha de Dios para no comprometernos. Gracias, Carmen querida, por escribirnos, y un saludo a ti y a toda tu familia. Vamos a finalizar, como siempre, uniéndonos a la Virgen Madre a través de esas palabras que el ángel le dijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miren, a partir de ahora nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, también Radio María Dominicana, y van a encontrar este mismo programa en orden, creo que están en orden, lo van a encontrar todos para el que quiera escuchar desde el primer programa hasta el último. En nuestro canal de YouTube ya también está abierto Radio María Dominicana, el programa La Doctrina de la Iglesia. Así es que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¡Seguimos! ¡Firme! ¡Qué bonito! Así que, mi gente, esto es espacio para la gloria de Dios, lógicamente. Síganlo compartiendo este programa a sus amigos, publíquenlo al mundo entero.
para que sigamos conociendo los católicos un poco sobre nuestra doctrina. Muchas bendiciones y que Dios me les bendiga. Amén.